Bienvenidos. A través de 4 líneas de mutación, consultas con 4 líneas de mutación y sus correspondientes complementarios transicionales, vamos a tener hoy como terminal, complementario terminal, el hexagrama número 28, arquetipo de la sobrecarga. Este hexagrama está constituido abajo por el trigrama Sun, viento, que tiene una línea partida al principio, y arriba por el trigrama Tui, que tiene una línea partida al final, significando una techumbre en la imaginería tradicional, en la contemplación del ideograma, que amenaza hundimiento. Por lo tanto, en el ámbito personal de la consulta hay sobrecarga. Es preciso, como indican los elementos que constituyen la estructura, penetrar con suavidad y reflexión el asunto en cuestión, referirlo a los principios creativos y resolverlo serenamente, que equivale a la redistribución adecuada de estas sobrecargas que amenazan con colapsar. Todo esto, aunque haya que soportar cierto grado de soledad para poder discernir qué es lo que hay que modificar. Este es el hexagrama que vamos a tener como complementario terminal. El primer escalón lo iniciamos pisando tierra, arquetipo número 2, lo receptivo, tan fuerte como lo creativo, elevado, logro, propicio y perseverancia, pero por medio de lo subrayado de abnegación hasta el final y la advertencia de que cuando se va en conducción de lo creativo se haya dirección adecuada, pero si se adelanta a lo creativo es extravío. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 7, la tercera 15, la cuarta al 16 y la quinta al hexagrama número 8. La segunda línea de mutación, medio del trigrama inferior, lo receptivo, sin nada personal en que divagar, ambicionar o pretender lograr, ocupándose del cotidiano deber, nada quedará sin ser propiciado adecuadamente. De manera que el complementario transicional, el hexagrama número 7, arquetipo del ejército, nos indica ser disciplinado conforme a la objetiva necesidad y adecuarse estratégicamente a ese cumplimiento, ocupándolo de las labores cotidianas, y nada deberá inquietarnos porque todo va a ser debidamente tratado. La línea tercera sobre la anterior le dice al consultante: no estés inquieto y no busques méritos que acreditar porque creas que no se te ve o por hacer sobresalir tu personalidad, ¿no? Si ya limítate a cumplimentar en lo que ya estás comprometido y con ello llevas el fiel de la balanza a su justo medio, equilibrando con modestia los extremos que no sobresalgan por exceso ni que tengan carencia. Esto viene deducido de la contemplación del complementario transicional, que es el 15, arquetipo de la modestia y de la balanza de la justicia cósmica. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama superior, le dice al consultante que está en el campo de lo receptivo y que no debe adelantarse. Le dice: ojo al campo que tiene delante. El texto tradicional dice: bolsa atada,
Esto es una exhortación a andar con cautela. No hay tacha ni elogio, pero sí la advertencia de estar muy atento a lo que se pretende y de qué modo se hace. El complementario transicional nos da la conducta adecuada, siendo el 16 el entusiasmo, que es el equivalente al espíritu de la música y cuya exigencia fundamental es tener el buen oído de saber captar el ritmo para poder empatizar con lo que se pretende, es el complementario transicional pertinente para esta línea en la que se debe andar con cautela ante lo que no se conoce, porque es evidente lo que dice el texto: bolsa atada, no hay tacha, no hay elogio, pero ojo, la línea quinta del hexagrama de los receptivos, el texto tradicional dice ropa interior amarilla, es decir, no exterior, que significaría pompa y alarde y acaso vanidad, eh, sino ropa interior amarilla, significando con el complementario transicional, que es la solidaridad, la muestra de solidaridad, el hexagrama número 8, que ésta debe mostrarse desde el fondo del propio ser en los hechos, sin necesidad de que vaya una cobertura exterior con anuncios de neón, explicando que nosotros somos muy solidarios. De manera que sopesa, aun en soledad, cómo los extremos debes poder equilibrar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con la dificultad inicial. Tenemos a la parturienta y a la criatura que va a venir al mundo y necesitamos designar el arquetipo de la dificultad inicial, los ayudantes capaces, no cualquiera, sino los especializados en dar solución y buena luz a aquello que necesitamos, para lo que necesitamos desenredar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 8, la segunda al 60, la tercera al 63 y la cuarta al 17. La primera línea, estamos en el principio de la estructura y nos encontramos llenos de dudas sobre si es esto lo que corresponde o aquello otro, y el texto dice: es razonable admitir cierta duda al principio, pero hay una necesidad de saber con quién o con qué solidarizar, cómo, cuándo y en qué posición, como indica el complementario transicional, arquetipo de la solidaridad. La línea segunda, que también muta y que lleva al arquetipo número 60, le dice a este consultante en su propuesta que, bien, el móvil en principio es natural, pero natural también es que un niño o una niña con 7 u 8 años se prende en el colegio del maestro o de la maestra, pero no es ético que vaya a proponerle matrimonio. Por tanto, el complementario transicional, que es el 60, arquetipo de la justa regulación, todo en la naturaleza tiene una proporción y una medida que es la justa, que implica la virtud de poder mantenerlo en equilibrio dinámico, pues es preciso tenerlo en cuenta, y como lo tenemos delante, en este caso está diciendo que el impulso es natural, pero que debemos pararlo, porque en el ámbito del humano todo debe estar sometido a lo pertinentemente del contexto en el que vivimos. Principios espirituales, éticos, morales y legales. La tercera línea de este elemento de dificultad inicial dice: ojo, ten buen cuidado en no perderte. Sigue la línea de la anterior, que parece no haber asimilado adecuadamente el consejo oracular.
No te aventures en el bosque por tu propio gusto, porque serías descubierto finalmente en vergüenza si te aventuras en un contexto caprichoso por el que deseas entrar, pero no tienes las guías pertinentes y además, como dice el complementario, ya por la linde del bosque, por el buen camino, es decir, sin entrar en el bosque, ya has estirado la paz hasta su maximización, como viene a colegirse del complementario transicional, hexagrama después de la consumación, en el que la paz se ha estirado al máximo, ya no es posible más. De manera que si te aventuras en el bosque, efectivamente te vas a perder y cuando te encuentren estarás en vergüenza en la boca del lobo. La cuarta línea en mutación, que lleva al hexagrama 17 y que es primera línea ya del trigrama superior, le dice, sin embargo, sí debiera perder tus prejuicios a la hora de aceptar la mano que ya tienes tendida de antemano y saber conformarte con el tiempo dado, como indica el complementario transicional, el 17, que está en empatía con el tiempo, del propósito de la consulta y con el propio consultante, si sale a conformarse adecuadamente. De manera que escruta las energías con serenidad para compensar los extremos en debilidad. Perdón. El siguiente eslabón de la cadena de consulta de hoy lo iniciamos frente a la montaña de lo establecido, arquetipo de la necedad juvenil. Ken está arriba y al pie nace un arroyo nuevo que obviamente habrá de discurrir plegado al orden físico, material, ético y legislativo que la montaña le impone. Y si lo hace de la manera adecuada, con docilidad y fluyendo conforme a la gravedad impuesta, pues logrará abrirse caudal. Muta en la línea tercera, que lleva el hexagrama 18, la cuarta, que lleva el 64, la quinta, que lleva el 59, y la sexta, que lleva el hexagrama 100. La tercera línea de la necedad juvenil, que es denominación que recibe este arquetipo, dice, no te debes fiar de alguien que está siempre cambiando de parecer, que pasa una idea y se prenda de ella y se va atrás de ella, pero todavía no ha llegado a establecer una relación estable con esa idea y cuando pasa otra cambia de parecer. Esto significa una inestabilidad de principios importante y por tanto no es posible hacer un depósito fiable en una persona, en una entidad que se comporta de tal manera. Arquetipo complementario, transicional, el trabajo lo he echado a perder. Importancia de este arquetipo, pues párate, analiza retrospectivamente cuando has dejado indolentemente y de manera autocomplaciente que se cuele una debilidad que pueda descomponerte todo el proyecto, rectifícalo y aún una vez rectificado, vela otro tiempo para que no vuelva a desviarse. Esta es la mutación de la tercera línea, la primera que ha obtenido nuestro consultante, supuesto. La cuarta línea insiste sobre el anterior, que además de veleidoso, es obstinado a pesar de ser corto de luces. Como no es propio del magisterio ponerse a discutir con un individuo en tales circunstancias, el maestro no tiene más remedio que dejarlo que marche y salga
por su propia cuenta a recibir el encare de su propia humillación, aunque no haya consumado todavía la instrucción que todavía que le queda por complementar, como indica el complementario circunstancial de esta línea, que es el 64, antes de la consumación, y que representa un río cuya superficie está helada. Y si se arremete como este jovenzuelo, supongamos, pues se va a hundir como el joven zorro locuaz que se hunde al cruzar el hielo. En cambio, debiera tomar debida nota de que debiera auscultar como el zorro viejo de la leyenda cada paso sin perder de vista el objetivo. En la quinta línea hay ya un cambio importante. Supongamos que el consultante ya ha asumido las lecciones pertinentes y ahora ha cambiado totalmente su naturaleza, de modo que es totalmente plástico y sumiso ante la enseñanza, en cuyo caso responde a las características adecuadas para la asimilación de lo nuevo. E implica como complementario el hexagrama 59, la capacidad de penetrar en el interior, disolviendo por medio de la razón y en función del reconocimiento de un vínculo de orden superior. En el texto del 59 se habla de que los antiguos reyes en la China se inspiraban en este hexagrama para fundar templos cuando cuando las personas estaban en dispersión. Al encontrar un templo, sabían de su unidad esencial y tendía a eso volver a reunir. De manera que en el caso concreto de la línea, como es sumiso y plástico, lo que hace es que disuelve los apegos para así poder abarcar más amplios campos de humanidad, que es para lo que está en esta escuela. La línea sexta es una advertencia importante para ciertas maneras de entender la corrección, de no entender la corrección. Aquí, cuando se trata de corregir, no se trata de que aquella autoridad que corrige haga alarde de sí mismo, de vanidad, o sea jactancioso y altanero con el ignorante, sino que se limite a corregir el error ordenando disciplinadamente conforme a necesidad y manera de acometer esa necesidad con los recursos propios, como indica el complementario transicional, que es el ejército, que usa la sabiduría para delimitar en el estado de crisis lo que es necesario apresar o corregir y disciplinar todas las energías en ese sentido. Así que evalúa con penetración, energía y serenidad, aún en soledad, cómo las cargas distribuirá para no llegar a colapsar. El siguiente eslabón lo iniciamos con el acercamiento, el hexagrama número 19. El acercamiento de lo superior a lo inferior, con objeto de poder analizar la cosa, es decir, el objeto de la consulta, con detenimiento sobre la mesa, por así decir, pero también con una larga capacidad de previsión, no sea que el entusiasmo por el emprendimiento ahora nos meta precipitadamente y no preveamos las carencias o decadencias que puede ir surgiendo y que inevitablemente van a ir surgiendo a lo largo del desgaste del tiempo. De manera que acercamiento para analizar y prever que no nos sorprenda la desgracia en el proyecto.
Dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama 7, la tercera al 11, la cuarta al 54 y la quinta al 60. Primera línea, estamos en la estructura, en la base de la estructura del acercamiento. Debo decir también que el acercamiento está en armonía con el tiempo del consultante en relación a lo que pregunta. Y por tanto, puede acercarse a esa corriente del tiempo, ojo, sin dejarse desviar por remolinos en ella, sino disciplinadamente para captar un objetivo, como indica el complementario transicional, el ejército, que se disciplina conforme a necesidad, no arbitrariamente, y teniendo en cuenta los propios recursos, los distribuye sabiamente de una manera estratégica para cumplimentarlo disciplinadamente. Muta también la tercera línea que lleva el hexagrama número 11. Con esta línea debo dar un toque de atención porque aunque termina en el complementario de la paz, 11 tiene una advertencia muy importante que dice, ojo, que no sea, busca con buen cuidado que este acercamiento no sea para pura reconfortación, tanto propia como con quien te encuentras, para nada. Y si es que te ves en esa tesitura y en ese regusto, corrígelo, porque es importante que lo que debes combinar y trabajar son conciliar los elementos yin y yang en el perfecto equilibrio que permitan la propiciación de lo creativo y vayan desalojando los elementos vulgares. De manera que ojo con acudir a un acercamiento solo por la confortabilidad. Hay que corregir ese aspecto. La cuarta línea, primera del trigrama superior, sí implica un acercamiento cabal. Esto nos lo indica también el complementario transicional. Aquí hay una manera cabal de acercarse al asunto, que no es solo con la pretensión previa de a todas luces querer emprender, sino como indica el complementario transicional, el hexagrama número 54, arquetipo tradicional que representa a la concubina o a la desposanda que entra en el hogar donde ya hay alguien que manda más que ella, pues, y esto traduciéndolo a la actualidad implica un estadio en que de subordinación, de sí se reconocen los impulsos del corazón de querer acercarse para emprender, pero no a toda costa. Emprender por el mero instinto y por el mero calor del corazón sería desventurado. El noble, dice el texto tradicional, por la eternidad del fin, conoce lo perecedero y se contiene. El querer en el deber, que es lo que debe hacer este acercamiento cabal. La quinta línea, que ya ha debido asumir todos los dictámenes anteriores, aquí hay un acercamiento ya sabio, la línea quinta, línea generalmente de gobernación. Así que con sabiduría se acerca para saber lo que debe proponer y sabiendo delegar, sabe limitarse a sí mismo también y al mismo tiempo que dejar hacer en un correcto equilibrio de las funciones de una parte y de la otra, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama de la justa regulación de todo lo existente en el cosmos. Hexagrama número 60, para que no sobren los elementos y se dilapiden y para que tampoco haya carencia y haya reverdía por los oprimidos. La virtud está en la justa medida de la sabiduría para saber seleccionar en el acercamiento y dejar hacer. Así que sopesa con reflexión, energía y serenidad
cómo la sobrecarga se distribuirá. El siguiente arquetipo lo iniciamos siendo mediador entre el cielo y la tierra, tal como un rey en su imagen original, como un sacerdote o como un mediador. La imagen es una alta torre que ve a lo lejos, pero que también es vista desde lejos. Está entre el cielo y la tierra, implicando el texto, dice, se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. De manera que exige un estar en lo concreto para no corromper los dictámenes celestes y darle una imagen equívoca al pueblo que está pendiente. Mucha centralidad. Hesagrama 20, la contemplación. Muta la línea segunda que lleva al 59, la tercera que lleva al 53, la cuarta que lleva al 12 y la sexta que lleva al 8. La segunda línea, estamos en el segundo escalón de esta torre y el oráculo nos detecta como un ser egocéntrico que todo lo juzga por su propio rasero. Abre el resquicio de su mira y al que ve dice, uy, este no lo hace como yo, ya quisiera. Permítanme esta manera de expresarlo. Todo lo refiere a sí mismo, no es suficiente para sostener un criterio público con validez crítica y capacidad de eficiencia real. El complementario transicional nos va a dar la clave para cómo podemos corregir esto. Es el 59, arquetipo de la disolución del egoísmo, para poder unir en base, disuelve el egoísmo en función del reconocimiento de un vínculo esencial mucho más elevado de pertenencia y en función de que eres capaz de por esas razones disolver tu cúmulo egoico, abarca un mayor campo de humanidad, que es lo que tiene que aplicar el consultante para disolver aquello que lo separa de los demás con un criterio estrecho. Y con esto podría meter mayor comprensión, deberá meter mayor comprensión del mundo. La tercera línea del 20 sobre la anterior, es decir, ha debido asumir el consultante este contexto, y la tercera línea que muta y lleva al hesagrama 53 le dice, luego sobre la cuestión a evaluar, deberás hacer un objetivo balance como lo haría una empresa, un banco o una auditoría externa, como le corresponde a un determinado poder del Estado para tener una evaluación real y no solo de carácter sentimental. Y cuidado con los apegos egoicos que vienen de la línea anterior. Así, en función de ese resultado de pérdidas y ganancias, pues deberá el consultante establecer si establece un campo a la izquierda o un primer eslabón que deberá tratar con detenimiento, con elevación de espíritu y que deberá ir proyectando gradualmente, como indica el complementario transicional, para terminar la obra de una manera ejemplar. El complementario transicional, he dicho antes terminal, pero no, es transicional. El complementario transicional de esta línea es la evolución gradual. La cuarta línea sobre la anterior y ya primera del trigrama superior, pues le dice al consultante, debes comportarte en relación a la pregunta después de haber asumido los pasos anteriores como el huésped de un rey, analizando las estancias sin compromiso, sin crear vínculo con lo vulgar, retirado
efectivamente a tu valer esencial, como significa el complementario hexagrama número 12, donde lo vulgar puede tentarte, pero el noble, aunque tenga que estar en soledad y padeciendo ciertas carencias, se retira a su valer esencial para aquello que está observando y contemplando. La sexta línea sobre las anteriores, ya correspondiente al escalón de la sabiduría, dice aquí, la persona en esta posición ya no se ocupa de sus propios compromisos personales, sino que su mayor preocupación está en no manchar el mundo por el que pasa, teniendo en cuenta un universal sentido de solidaridad, como indica el complementario transicional, hexagrama número 8. Así pues, con reflexiva energía y serenidad, aun afrontando la soledad, será como la sobrecarga lograrás equilibrar. El siguiente arquetipo nos encontramos con el de la inocencia. Un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía en la que no hay pérdida. Arriba está Chien, el cielo, y abajo en la tierra su primogénito, que le sigue fielmente, sin segundas intenciones y sin desvío de lo esencial. Estas son características exigibles en el contexto de permanecer en la inocencia. No tener segundas intenciones y no dejarse desviar por encuentros fortuitos. Dentro de este contexto se mueve la línea primera, llevando al hexagrama número 12, la segunda al 10, la tercera al 13 y la sexta al 17. La primera línea, estamos en el contexto de la inocencia, y la otra, la tradición espiritual trascendente, por medio del oráculo, le dice al consultante: este móvil tuyo del corazón es genuinamente bueno, pero puede hacer una manifestación testimonial de él. El complementario transicional, que es el estancamiento, le dice al mismo tiempo: el noble, sin embargo, no se deja mezclar con el vulgar, aunque tenga que padecer de ciertas carencias y aguantar un cierto nivel de soledad. La segunda línea, que lleva al hexagrama 10, le dice, y continúa el discurso con el consultante, diciendo que se entregue a la labor por la labor, pero sin esperar una recompensa detrás y sin albergar segundas intenciones. Porque el complementario transicional nos dice que eso es lo que se corresponde con el porte adecuado en este momento del Tao del consultante. Representado el hexagrama transicional número 10, arquetipo del porte. La manera adecuada de poner nuestro pie en el mundo sin que éste nos revoque por improcedencia. La tercera línea del 25, sin embargo, nos advierte de un exceso de ingenuidad, que ya no es inocencia esencial, y que no depositemos ante la abierta comunidad, esa grama que tenemos delante, la comunidad en lo libre con los hombres, en la que debemos respetar a los demás, pero conservando nuestra propia dignidad. Y sin embargo también sabiendo discernir, dice el texto tradicional, respecto de ese arquetipo, que son los nobles capaces de estructurar adecuadamente las distintas tribus que conforman la comunidad colectiva. La tercera línea, volvemos un poquito para atrás, que dice la tercera línea, que no debemos hacer un depósito prematuro ante la puerta abierta de la comunidad, porque el primer desalmado que pase se va a llevar lo que nosotros hemos
bobaliconamente depositado. Así, de ese tenor continúa en mutación también la sexta línea, que siendo el hexagrama, no obstante, de la inocencia, le dice, y ya en la sexta línea, bueno, no vayas a confundir los instintos reprimidos de tu corazón, al que has cultivado por medio de ideales mundanos, creer que es ingenuidad esto que ahora pretende y que sería negativo, porque lo que corresponde es que te conformes con la realidad que tienes delante, indicada por el complementario transicional, esa grama 17, que está en consonancia con el tiempo real y que implica la capacidad de conformarse con lo que hay. De manera que sopesa con reflexiva energía y serenidad, aun en medio de gran sobriedad, como la sobrecarga logrará equilibrar. En el siguiente arquetipo nos encontramos ante la institución de la gran universidad de la vida. Allí se acumula todo el saber humano y faculta, por medio del intercambio de la energía bruta del mismo, metiéndolo en sus aulas, en su institución, cambia aquella energía que podía ser para cualquier cosa y no necesariamente buena, por una facultación conforme a sus inclinaciones, que le sirvan a la persona y con la que la persona puede colaborar en la colectividad, recibiendo estipendios y alimentación a cambio de esa labor, esas funciones bien ordenadas. Este es el hexagrama número 26, la fuerza domesticadora de lo grande. Dentro de él se muta la línea primera que nos lleva al hexagrama 18, la cuarta que nos lleva al 14, la quinta que lleva al 9 y la sexta que lleva al 11. Primera línea. Entramos en la facultad y tenemos la pretensión de ya dedicarnos a la experimentación química. Pero si acaba de entrar en primero, ¿cómo vas a querer tener ya esa pretensión? Ciertamente que para entrar en esta facultad has tenido que obtener una nota media alta, cierto, pero no te envanezca para creer que ya... De manera que el complementario transicional de esta línea es el trabajo en lo echado a perder, que arquetipo número 18, cuyas indicaciones prismáticas son: dirígete hacia el tiempo pasado en el que has alimentado este propósito de manera autoindulgente y con una harta fragilidad de los componentes. Rectifícalo porque da malos resultados y vela que con la nueva facultación, con el nuevo proyecto, no vuelvas a desviarte. Bien, esto para la primera línea. La cuarta, que ya es primera, sí, pero en el trigrama superior, dice: prevé y pon dique conteniendo la energía del agua en el pantano. Ponle una tablilla al joven toro para que de mayor haya aprendido a no acornear, y así lo estás facultando de cara al futuro, conteniéndolo ahora en su visceralidad, lo provees adecuadamente para tener en el futuro una gran posesión, como promete el complementario transicional, el 14, la posesión de lo grande, que viene destinada por el cielo, pero que exige al mismo tiempo una gran corresponsabilidad. La quinta línea, que lleva al hexagrama número 9, todavía incide con mayor énfasis en que, aparte de estas prevenciones externas, lo mejor será que profundice. El texto tradicional habla de la extracción de un jabalí o capón,
Y en ambos extremos, en ambas expresiones, implica entrar como con el arquetipo 9, que tenemos como complementario transicional la fuerza domesticadora de lo pequeño, que es fundamentalmente en su aspecto prismático para la línea, penetra en el interior y ve repuliendo estas aristas tan groseras que no van a permitir un encaje adecuado cuando la obra deba ser realizada de cara al exterior. Así, cuando muta la línea sexta, asumido todo lo anterior, pues finalmente podremos salir con el birrete o la toga o con el cum laude. ¿Por qué? Porque estaremos capacitados para conjugar las energías yin y yang en, en perfecto equilibrio de paz, es decir, propiciando los elementos creativos y desplazando los elementos negativos. Evalúa pues con reflexiva energía y serenidad, aunque en soledad tengas que elaborar, cómo la sobrecarga sin peligro vas a distribuir. El siguiente arquetipo está constituido por la repetición del trigrama Li. Li abajo y Li arriba. Li, la claridad, la capacidad de adherir a algo esencial y la de cultivar esa esencialidad sabiendo separar lo claro de lo oscuro para que la luz pueda entrar en el interior y también irradiar hacia lo exterior en función de aquella esencia a la que hemos adherido y que dócilmente cultivamos. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva al 56, la segunda al 14, la quinta al 13 y la sexta al 55. Primera línea de encender fuego, luces. Estamos de barbacoa en el campo y vamos a encender fuego. Cogemos paja, pajuelas y ramitas y soplamos por aquí y por allá, es decir, hay un trastabilleo inicial por aquí y por allá, pero si no perdemos seriedad, está permitido ese pequeño entrecruzamiento de las piernas, de los pies, perdón, pero obviamente también las piernas detrás de los pies. Siempre que no perdamos la centralidad y obviamente de ese modo sabremos encontrar un camino sobre el que transitar con adecuación perfecta, con unas ambiciones controladas y con respeto al entorno para ver qué es lo que debemos asimilar de este entorno. Es representado por el hexagrama número 56, arquetipo del extranjero, del caminante. La línea segunda, este caminante, seguimos la iracción de la consulta, ha encontrado su camino, el fuego ha prendido y está ya en el centro medular del tronco de olivo. Estupendo, maravilloso en términos prácticos y de obra ciudadana, pues digamos que tenemos un vehículo con una potente carrocería sobre la que podemos cargar adecuadamente los elementos que tenemos alrededor, podemos contar con ellos, cargamos y como vamos sobre ese centro, pues podemos distribuir con largo alcance, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que ello implica, que es el complementario transicional, motivado, movido, generado por esta línea y que indica al tiempo que una gran posesión que viene destinada por el cielo implica al mismo tiempo una gran corresponsabilidad con lo que debemos llevar y la manera de portarlo. La línea quinta, que también muta en el hexagrama del fuego,
Le dice, no tomes a pecho temor o esperanza y vayas a llegar a quemarte. Mejor conserva la luz con asepsia ante la comunidad libre en la que está y que te muestra el complementario transicional. En la sexta línea, sobre la anterior, dice, y si para el final el mal debe depurar, ya sea en ti o en el entorno, ve y captura con rigor a la cabeza y extiende, como indica el complementario, justicia, esa rama 55, la plenitud. Cuando la cosa está clara en el interior, inmediatamente ponga en práctica el sentido de justicia, también abarcando a la complicidad. De manera que sopesa con reflexiva energía y serenidad cómo la sobrecarga deberás distribuir para evitar el hundimiento. Con el siguiente eslabón nos encontramos que luce como el sol. Expansión, el progreso. Hexagrama número 35. Por la mañana sale por el sol naciente en oriente y por la tarde se va tras el ocaso. En un solo día iluminado lo profundo, lo medio y lo alto. Dentro de este arquetipo, la línea segunda nos lleva al hexagrama 64, la tercera al 56, la quinta al 12 y la sexta al 16. La línea segunda del 35 dice, estás progresando, pero eres rechazado. Y no obstante, por ello, no vayas a renunciar a tus principios. Persevera en ello, pero teniendo en cuenta, por el complementario transicional, que todavía te queda un camino con ciertos peligros, como implica el cruce de un río helado, imagen del 64, antes de la consumación, que el legendario zorro, sabiendo que queda poco, pero no se la juega, sino que con su cautela legendaria escruta para cada paso que da para no hundirse precipitadamente. De manera que perseverancia, ojo y paso firme, pese a ser rechazado. La línea tercera sobre la anterior, siguiendo el consejo al consultante, le dice, de ese modo vas a encontrar compañeros con los que conjuntarte para andar camino. El complementario transicional, que efectivamente es el arquetipo del caminante, el 56, pues implica que cuando hayas encontrado esta compañía en conjunción, deberéis adaptaros sin arrastrar fuero a las circunstancias que os vayan presentando, con vuestro criterio de cortesía y capacidad de adaptación para ir aprendiendo por ese camino lo importante de su tránsito. La quinta línea, que lleva al hexagrama número 12, que es gobernante en la posición, dice, no vayas a tomar a pecho pérdidas y ganancias, eso no debiera preocuparte en esta posición, sino poder conservar el poder actuar aunque tengas que conservarlo en soledad y con ciertas carencias en relación al mundo vulgar. La sexta línea sobre la anterior dice, si para progresar te dispones a castigar, eso no es pertinente perseverar en ello, y desde luego no se trata de empezar por el exterior, sino fundamentalmente de poder
corregir las propias indisposiciones internas y del círculo inmediato y procurando aguzar el oído para afinar y no desbarrar con el ritmo con el que se debe marchar, como indica el complementario transicional, arquetipo del sentido capital de la música, de la raíz, de afinar el oído para poder hacer marchar, pero cuando hayamos empatizado y comprendido aquello que los demás, aquel canto en los que los demás están dispuestos a participar. De manera que sopesa con reflexiva energía y serenidad, como para evitar colapsar, la sobrecarga distribuirá. El siguiente eslabón es el 36, ocultamiento de la luz, el opuesto al anterior. El anterior era la iluminación, aquí el sol se ha puesto, y lo que en el ámbito de lo humano, concretamente de la consulta, y el consultante, lo que prevalece en este medio es lo vil, la hacienda y lo vulgar, y lo que le corresponde al noble cuando tal arquetipo se muestra, el 36, es tratar de pasar anonimado entre la oscuridad. Muta la línea primera que lleva el hexagrama número 15, la segunda que lleva el 11, la cuarta que lleva el 55 y la quinta que lleva al 63. Primera línea. Estructuralmente estamos en la base, el ocultamiento de la luz. El noble pretende imponer su criterio, quiere llevar su labor, su proyecto a cabo y emprende el vuelo. Pero es sorprendido como en el tiro de pichón y pliega las alas y además tiene que hospedarse allí donde lo han de alguna manera sorprendido, abatido. Y durante el texto tradicional dice que el noble durante 3 días no come nada, aguanta las chanzas del vulgar, pero internamente tiene a dónde ir, y con esta posición de sumisión al destino adverso está equilibrando ahora mismo el fil de la balanza con modestia, como indica el complementario transicional, hexagrama número 15. La línea segunda le dice, has sido herido por lealtad, es decir, no era el proyecto solo para ti, sino para el beneficio de un colectivo o de mayor extensión que el propio ego, y por tal razón pagas este diezmo. Has sido herido en el muslo, pero era lo pertinente para como tributación para este remanso de difícil paz que logras obtener. Hexagrama transicional número 11, la paz, la conjugación de las energías en paz. La cuarta línea dice que en medio de este diario laboral, teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, te enteras de la causa del mal por azar, te llega de manera indirecta, oye, esto pretenden contra ti los viles. Y entonces, como indica el complementario transicional, hexagrama número 55, arquetipo de la plenitud, cuando la cosa está clara en el interior, pon inmediatamente pies en polvorosa para escapar del mal. La quinta línea sobre la anterior dice, ojo consultante, del mal en su extrema gravedad, pero en su gravedad general no es posible liberar, no te puedes liberar. Estás preso de las circunstancias del mal. Y esto además es para no colaborar con las villanías de quien gobierna el entorno y a quien está sometido, pues te está permitido hasta que
lo engañes, que simules lo que no es verdad, para no, es decir, que finjas locura, por ejemplo, para no resultarle útil y te den por loco y no te hagan participar. De esta manera lograrás estirar la paz a su maximización dentro del contexto, representado por el hexagrama 63, el máximo estiramiento de la paz posible. De manera que sopesa al consultante con reflexiva energía y serenidad, aunque en soledad tengas que soportar cómo habrás de distribuir la sobrecarga para no llegar a colapsar. En el siguiente eslabón nos encontramos con la puerta del clan familiar. Hexagrama 37. Arquetipo conservador de principios creativos, tales como el amor, una saludable jerarquía que respetar, un respeto entre las individualidades componentes, la lealtad entre ellas y el basar los pensamientos y los actos en la verdad. Este es un crisol que separa el arquetipo 37, el clan familiar, separa el caos de lo que ha de ser la civilización, porque los principios que aquí se cuecen son los que luego va a manifestar cada individuo cuando esté en la colectividad. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 53, la segunda, que lleva al 9, la cuarta, que lleva al 13, y la sexta, que lleva al 63. Primera línea del clan. Abrimos la puerta y ponemos sobre el mantel todo el planteamiento que queremos, con que queremos que funcione nuestra familia, y todo el mundo se entere de lo que debe hacer, estableciendo un plan como indica el complementario transicional, arquetipo de la evolución gradual, que también deberá terminar como ejemplar y atenerse a esa estructura que vamos a delimitar y a proveer, al menos teóricamente, en esta fase inicial, para que lo vayamos construyendo paulatinamente y termine de una manera que sea un ejemplo. La segunda línea, dentro del clan, tiene una advertencia importante. Dice: el administrador o la administradora del clan ya tiene trabajo suficiente con ocuparse de los principios espirituales y materiales como para improvisar metiendo caprichos. Para nada. Que mire el complementario transicional, que es el hexagrama 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que si bien no sirve para hacer grandes transformaciones, sí sirve, llevado para la introspección del carácter, pulir este para que se adecue perfectamente al entorno de responsabilidades que ya tiene. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, y obviamente habiendo asimilado lo anterior, pues dice: esta es la posición del administrador cabal, que lleva todo adecuadamente y que es un pilar frente al propio sostén, pero también ante la comunidad en lo libre, que es el complementario transicional de esta línea, hexagrama número 13, en el que nos respetamos a nosotros mismos en el intercambio con las otras personas, a las que también respetamos debidamente, pero sabiendo discernir dónde está cada tribu, la pertinente y la impertinente. La sexta línea, dentro del contexto de la familia, pues la representa la tradicional imagen del venerable abuelo o la venerable abuela, que son un ejemplo de bondad y que además estiran la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional hexagrama 63
después de la consumación. Es decir, llevar hasta la periferia lo que se cuece pacíficamente en el centro. De manera que sopesa con reflexiva energía y serenidad las sobrecargas para equilibrar. El siguiente arquetipo es el del antagonismo. Dos mentes con tendencias divergentes que viven, sin embargo, bajo un mismo contexto. No es posible hacer grandes proyectos. Respeto de la propia individualidad y trabajar lo posible. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 64, la tercera que lleva al 14, la quinta que lleva al 10 y la sexta que lleva al 54. Primera línea del antagonismo. Dice, no debes correr tras la ocasión que puntualmente se va, puesto que en otro momento podrás volver a recuperar esas condiciones que ahora mismo pierdes. No busques alianza o no aceptes alianza de los oportunistas. Y ten en cuenta que para cruzar el río helado que todavía tienes delante, representado por el transicional antes de la consumación de hexagramas de 64, debes actuar como el zorro legendario, auscultando paso a paso tranquilamente, sin atreverte a cruzar ahora mismo de sopetón. La tercera línea que muta llevando al hexagrama número 14 dice, no ha habido un buen momento en el encuentro para comenzar, pero no por eso no tiene que haber necesariamente un mal final. El encuentro ha sido con dificultades, de manera que uno se ha sentido indispuesto con la otra parte de una manera agria y la otra parte para con uno. Bien, pero si no se pierde el sentido de finalidad, que debe ser una gran posesión, que implica gran responsabilidad, pues se podrá trocar de alguna manera ese mal principio. La quinta línea dice sobre la anterior que si el compañero ya de alguna manera viene abriéndose paso a través de distintos velámenes para proporcionar ayuda, pues lo propio sería que uno saliera también con esfuerzo en busca de ese compañero. Esto es lo que implica el complementario transicional, que se corresponde con el porte de esta posición de gobernación. El porte adecuado de poner nuestro pie en el Tao actual en relación a la consulta dada. La línea sexta le dice al consultante, destensa el arco con esa propensión a que lo que viene son demonios y voy a abatirlo. No. Lo que viene está indicado por el hexagrama transicional 54, donde te dice, oye, el deseo del corazón es natural, pero está errado. Debe ser sometido al deber, al conocimiento, al sentido de la eternidad que tiene prevalencia sobre los impulsos viscerales, de manera que destensa el arco y contente porque lo que viene es ayuda adecuada. Sopesa con reflexiva energía y serenidad como la sobrecarga, distribuyendo, distribuirás. Perdón, equilibrará. El siguiente eslabón, a la hora de tocarlo, de obtenerlo, llega con la reiteración del trueno, la conmoción, manifestación de la providencia que nos
en principio nos produce temor, pero que no es solo para paralizarnos, sino que por medio de ese temor no tiremos las buenas ofrendas que portamos como primogénitos, pero sí que nos desbrocemos para no pisar camino que no se corresponda con el que la providencia nos tiene previamente indicado. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 16, la segunda al 54, la tercera al 55 y la quinta al 17. Primera línea de la conmoción, nos coge en mantilla. Estamos en la entrada, en la estructura, en la base. El trueno llega y nos coge antes que a otro. Bien, pues a analizar conmocionadamente el interior. Bueno, lo esencial no lo voy a tirar porque es mi ofrenda, pero sí voy a analizar cómo empatizo con el contexto para no errar mis pasos, como indica el complementario transicional. Afina el oído, es el rama 16, el entusiasmo, espíritu de la música, capacidad de afinar el oído para no amarrar en el contexto yendo con un cante que es inadecuado para la realidad. La segunda línea de mutación dice, bueno, aquí la conmoción trae pérdida. No quieras emprender conforme a la visceralidad, que sería más bien un huir hacia adelante, sino subordina los deseos del corazón a la realidad de exigencia espiritual y contente sin emprendimiento, aunque tenga que buscar amparo en tus cumbres espirituales internas, ofreciendo sacrificio. La tercera línea sobre la anterior lleva al hexagrama 55 de la plenitud, y la tercera línea dice sobre la anterior, mírate en fondo para encajar y ten flexibilidad para esquivar y ten agilidad y prontitud para saber responder, obviamente de manera adecuada, como indica el complementario transicional, que es aplicación de justicia cuando se tiene claro en el interior, ponerlo inmediatamente en práctica en el exterior. 55, la plenitud. Cuando la cosa está clara en el interior, respondemos con prontitud y justicia. La quinta línea dice, la cuestión no va a terminar con una sola golpe conmocionante, sino que la conmoción viene y va. Pero sin embargo, el oráculo nos dice que si nos ocupamos de adecuarnos al contexto de la conmoción, no va a haber pérdida. Conformarnos con las circunstancias es lo que exige el momento, indicado por el complementario transicional, esa grama 17, arquetipo de la conformación con el tiempo dado, del consultante y de del objeto de su consulta. De manera que a sopesar con reflexiva energía y serenidad, aunque en soledad tengas que soportar, como la sobrecarga deberás equilibrar. El siguiente arquetipo es el del aquietamiento, montaña sobre montaña. El texto tradicional, el dictamen, representa un gozne entre un estado anterior y otro. Parada en el aquí y ahora, y dejar que los sedimentos se aquieten como desapego de los elementos del yo. No vayas más allá del aquí y el ahora. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 18, la cuarta al 56, la quinta al 53 y la sexta al 15. La línea segunda del aquietamiento no lo hemos tenido en cuenta y nos hemos lanzado a un movimiento, porque ¡ay, qué vistoso es, qué carisma tiene, cuánto me gusta! Te lanzas y cuando estás lanzado te das cuenta de que aquello era una falacia y que te va a arrastrar sin que tú lo puedas frenar.
porque formas parte, por así decir, de los suplementos, del séquito y no de la cabeza. Complementario transicional, 18, el trabajo lo echado a perder. Analiza al consultante antes de meterte en el asunto por qué se te ha colado esta debilidad y negligentemente que siga adelante. Corrígela y ponle otro norte y vela que no vayas otra vez a tomar una decisión equívoca. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, que también muta, habiendo asumido el consultante la lección previa, pues ya sí ha quitado, como en la fase primera de la evolución importante de un yogi, ya logra contener en quietud los nervios espinales en la base espinal. Esto es un buen comienzo. Ya significa un cierto punto de irreversibilidad, pero también implica el comienzo de un nuevo camino en el que no arrastrar rémora de los estados anteriores y sí disciplinarse a cortesía, magros logros, pero importante camino al que saber adaptarse. Esa grama transicional 56. La línea quinta sobre la anterior, ya en el contexto general del aquietamiento del meditador como prototipo, hemos logrado o deberemos lograr conciliar los deseos del corazón, poniéndolos ordenadamente por nuestra razón y salgan como palabras eslabones de una sólida base de elevación espiritual que deberemos paulatinamente ir constituyendo para que nuestro trabajo termine finalmente siendo de una manera ejemplar, como indica el complementario transicional que promueve esta línea, que es el 53. La sexta línea dice así finalmente, con magnanimidad, en la modestia podrás lograr equilibrar los extremos, sabiendo no excederte en la sobrecarga y que no haya carencia. Sopesa con reflexión, energía y serenidad cómo la sobrecarga logras equilibrar. El siguiente hexagrama es la base de la verdad interior, el 61. Arquetipo que está constituido en el interior por el trigrama Tui y arriba por el trigrama Sum, dejando un hueco en el centro para serenamente poder permitir que entre aquello que debemos analizar, a analizarlo en profundidad hasta asimilarlo como propio, y una vez deglutido y asimilado por el propio metabolismo, poder externalizarlo hacia afuera de una manera cívicamente transformadora. Muta la línea primera que lleva al 59, la tercera que lleva al 9, la cuarta que lleva al 10 y la sexta que lleva al 60. La primera línea de la verdad interior, que es como se denomina el arquetipo básico, dice: estar en disposición y sin segundas intenciones, abierto a disolver el propio egoísmo en base a unos principios de elevación trascendiente para abarcar mayor campo de humanidad en lo propio. El hexagrama 59, el transicional. La tercera línea dice: afina en intimidad el anclaje caracterial, de modo que no te hagas zozobrar
las alegrías que vienen o las alegrías que se van. Para ello es pertinente que te valgas de los instrumentos eh, que componen el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que en su aspecto prismático para la persona implica de manera general el trabajar sobre el propio carácter para adecuarlo a las circunstancias pertinentes, en este caso, que no dependamos del exterior de las alegrías, sino que sepamos anclar en nuestro interior, sin rebaba, sin aristas, que le demos un buen acabado para ese encaje en nuestro propio interior de lo que pertinentemente debemos tener. La cuarta línea sobre la anterior y la primera del trigrama superior dice que fiel al seguimiento de lo alto, el noble en una situación como la de la consulta debe saberse apartar de la grey párvula a la que ha estado de los compañeros que se ha tenido hasta el momento y de los que se debe separar por este compromiso con lo superior, como le exige el hexagrama del porte, arquetipo número 10, en el momento actual. La línea sexta, estando en hexagrama de verdad interior, dice, debe sin embargo saber claramente delimitar lo que en buena lógica teórica sería posible, pero que en la realidad no es practicable. Entre lo teórico y lo realmente práctico e inmediato debe haber la virtud de saber justamente propiciar. Hexagrama número 60, indicando saber aceptar limitaciones en el terreno de lo práctico respecto de las ilusiones en el campo de lo teórico. De manera que sopesa con reflexiva energía y serenidad cómo la sobrecarga en los débiles extremos podrá compensar. Y con esto pues hemos terminado la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.